en la matriz y comienza a ruta, dentro del estudio como siempre este lado. ¿Ha podido usted evidenciar elementos materiales probatorios sobre la vía? En este lugar se encuentran unas vainillas. En este costado se encuentran tres vainillas, me parecía de 9 milímetros. No me había observado eso, no he tocado nada, nadie lo ha manipulado. En este momento vamos a iniciar la inspección técnica cada vez correspondiente al caso que tenemos. En este momento, el técnico en fotografías está realizando lo que se conoce como fijaciones fotográficas del lugar de los hechos. Estas fijaciones se realizan de lo general a lo particular. En la secuencia fotográfica se empiezan desde la fotografía panorámica, posteriormente la fotografía de plano general, en donde se va haciendo un acercamiento al lugar de los hechos. Estas fotografías tienen como función mostrar una secuencia en imágenes de las rutas de ingreso al lugar de los hechos. Este procedimiento es sumamente importante. Se puede realizar con cámaras tipo Pentax, si se tienen, con cámaras de alta resolución. Lo importante es que se obtengan imágenes precisas del lugar, de las evidencias, de los elementos materiales probatorios. Posteriormente, terminado este procedimiento, el técnico en fotografía realiza el álbum fotográfico, en donde relaciona todas las fotos que se tomaron en la diligencia. Terminadas las fotos de plano general y panorámicas, se hacen tomas del lugar de los hechos. Estas fotografías sin numeración son importantes, ya que evidencian la originalidad y el estado actual del lugar de los hechos, tal y como queda. Ubicación precisa de los elementos materiales probatorios y evidencia física que se hallen en el lugar. Terminado este procedimiento, sí se procede a la numeración de los elementos materiales probatorios. Lógicamente que el procedimiento de fijación del lugar de los hechos se realiza habiendo finalizado el procedimiento de búsqueda de elementos, que para este caso se realizó método de búsqueda por zigzag. El método de búsqueda es un procedimiento que se aplica de acuerdo al tipo de lugar de los hechos. En este caso es un lugar de los hechos abierto, una vía pública, y estamos aplicando un método de zigzag que consiste, como su nombre bien lo indica, en hacer recorridos en forma de zigzag por todo el lugar de los hechos. Si se encuentra un elemento material probatorio, inmediatamente se le asigna un numerador. Es bien. En este momento, las evidencias o elementos materiales probatorios ya están previamente numerados. Si se deriva una nueva
evidencia o elemento material probatorio como armas, proyectiles, que se encuentran posterior al método de búsqueda, se les asigna un número de acuerdo a la secuencia. Si el occiso está armado, el arma de fuego se clasificaría como número 6. Terminada ya la numeración de los elementos materiales probatorios, el técnico procede con las respectivas fijaciones fotográficas. Aquí ya entran en juego las fotografías de primer plano. En este tipo de fotografías podemos relacionar 2, 3, 4, varias evidencias unas con otras. Esto se hace para que haya un conjunto más claro de fotografías en donde se puedan apreciar varios elementos materiales probatorios. También entran en juego las fotografías de primerísimo plano, en donde se relacionan una sola evidencia en cada uno de sus detalles. Para este caso, las vainillas y los elementos materiales probatorios de forma individual. Retomando nuevamente la importancia del método de fijación, ya habiendo agotado la fotografía de plano general, en donde sabemos que nos muestra una visión y registra el aspecto general del sitio o lugar donde sucedió el hecho, materia de investigación antes de que sea modificado en su estado original. El plano medio es una visión más cerrada o pequeña de forma general. El primer plano es una visión que muestra y registra el elemento principal, materia de investigación, en relación con otros objetos próximos a él. Los primerísimos planos es la visión que se realiza sobre el elemento u objetos encontrados en el lugar de los hechos, buscando fijar características, particularidades del elemento grabado. Ya existen otro tipo de fijaciones, como la fotografía de filiación, que es aquella que se toma en un ángulo de 90 grados de la cara del occiso. Pero eso ya lo estaremos realizando más adelante cuando estemos en la inspección del cadáver. Ahora procederemos a la topografía judicial. La topografía judicial es la que se encarga de representar la ubicación de los elementos materiales probatorios y evidencia física mediante el uso de medidas dentro de un bosquejo topográfico del lugar o lugares donde sucedieron los hechos. El objetivo principal de la topografía es crear un bosquejo en donde se encuentran relacionados todos los elementos materiales probatorios con medidas. Para este caso, en el sistema métrico vamos a utilizar centímetros y metros de acuerdo al caso. La razón de ser de la topografía es que posterior al procesamiento del lugar de los hechos se pueden ubicar las evidencias en el evento de una futura reconstrucción de hechos, en el mismo lugar donde se hallaron, a través de planos. La topografía es el complemento de la fotografía, porque en ella se eliminan detalles innecesarios que van dentro de la fotografía y también proporcionan una perspectiva visual del lugar de los hechos, lo que nos indica que algunos elementos que se captan en fotografía y que no son de utilidad para la investigación se filtran en el plano topográfico, ya que en el plano topográfico solamente quedan relacionados estrictamente los elementos materiales probatorios que se van a recolectar. Debemos tener presente de que el lugar de los hechos se debe fijar de acuerdo a su ubicación. Para este caso ya se fijó previamente la vía pública con relación a la terraza, que es el centro del lugar de los hechos. Vamos a proceder con la recolección de los elementos materiales probatorios y evidencia física hallados.
Para este caso, vamos a dejar de último la inspección del cuerpo. Por ahora vamos a hacer una recolección de evidencia biológica. En este caso, la sangre. La recolección de los elementos tipo biológicos es fundamental y se debe hacer con extrema delicadeza, ya que hay un alto riesgo de contaminación si se realiza mal este embalaje. Recordemos que los elementos biológicos los favorecen dos elementos, tales como temperatura y humedad. Si estos dos elementos se hallan presentes dentro del embalaje, podemos tener por cierto de que nuestra evidencia se va a contaminar. Para este caso, se trata de un líquido, como la sangre. Es necesario dejar secar por un periodo de tiempo, no acelerándolo. ¿Qué quiero decir con esto? Sometiéndolo a calor, en una estufa. No, se debe dejar secar naturalmente al ambiente. Para este caso lo vamos a embalar para poder continuar con el ejercicio. Como podemos observar, el técnico lo que está haciendo es embalándolo dentro de su propio sobre, lo cual está catalogado y es óptimo para su embalaje, y así posteriormente remitirlo en la mayor brevedad posible al laboratorio correspondiente que va a realizar el procedimiento de extracción del ADN. Existe una base de datos de ADN que se llama el CODIS. El CODIS es el que se encarga de registrar todos los elementos materiales probatorios tipo biológico. La importancia de esto, cualquiera dirá, surgirán algunas preguntas, como por ejemplo, si es la misma sangre del occiso, ¿para qué se recoge? La respuesta a esta interrogante es bastante sencilla. Posteriormente no sabemos si hubo una riña entre la víctima y el agresor. Si posteriormente se captura una persona y en las uñas se le encuentra material como piel, que ahí hay moléculas de ADN, podemos realizar posterior un cotejo entre esos dos elementos materiales probatorios y podemos encontrar relación entre los hechos. Continuemos. Vamos a proceder con la recolección de las vainillas. Para este caso, los laboratorios de balística necesitan que la evidencia venga muy bien embalada. Nunca, para el caso de las vainillas, las embale todas dentro de un mismo contenedor. En los laboratorios de balística se mira, es aquel microrrayado que produce la aguja percutora y otros elementos como la aguja eyectora al momento de realizarse el disparo. Esto es a lo que se llama en criminalística, y en balística, la balística de efectos, la balística exterior. Balística de efectos es aquella que se encarga de estudiar todo lo contendiente al impacto del proyectil con cualquier tipo de superficies. Para este caso estamos observando un vidrio que está roto. Podemos deducir que fue por un proyectil de arma de fuego, de acuerdo a sus características radiales. En balística se necesita que los elementos vayan embalados separadamente. Para el caso de los cartuchos, sí podemos embalarlos todos dentro de un mismo contenedor si estos corresponden a sus características, como por ejemplo el calibre, un calibre único. Si son todas calibre 9 milímetros, todas sí pueden ir dentro de un mismo contenedor, o calibre 38. Pero si tenemos dos tipos de calibres, como calibre 38 y calibre 9 milímetros, se deben embalar de forma separada, de acuerdo a sus características. El procedimiento. Ya vamos a empezar a hacer la inspección al cadáver. Entiéndase como la inspección al cadáver, como la búsqueda meticulosa de elementos materiales probatorios del cuerpo, del occiso. En él vamos a ver características de los signos post-mortem para poder saber tiempo de muerte. Este procedimiento, en algunos casos y en algunas regiones, se torna algo peligroso.